Buenas tardes, mi compañera Carmen Verde y su servidora Emma Gabriela Rivera le damos la bienvenida a nuestros invitados Cindy Salinas y Alejandro Díaz a este espacio dedicado a dialogar sobre las competencias matemáticas y los contenidos del CNB. Antes de iniciar, queremos agradecerles por su tiempo y colaboración en esta entrevista y nos gustaría explicar brevemente la finalidad de la misma. Es importante enfatizar que lo que se mencione en esta entrevista será utilizado únicamente con fines educativos para la investigación del espacio pedagógico, metodología de la investigación cualitativa. El objetivo es indagar en profundidad acerca de las competencias matemáticas en cuanto a los contenidos del CNB a desarrollar en los estudiantes y la importancia que tienen el desarrollo de estas competencias en la vida de los estudiantes, no solo en el contexto escolar, sino también en su vida cotidiana. De este modo, consideramos que sus opiniones pueden aportar información muy valiosa para este trabajo. El tiempo estimado para la entrevista es de aproximadamente 20 minutos. Cabe destacar que dicha entrevista será grabada para facilitar el análisis de los puntos de vista expuestos y así evitar la pérdida de detalles valiosos. Cabe mencionar también que esta entrevista está dividida en dos partes. La primera ronda de preguntas están dirigidas a nuestro invitado Alejandro Díaz y la segunda ronda a nuestra invitada Cindy Salinas. Sin más que decir, damos inicio. Alejandro, nuevamente, bienvenido y gracias por aceptar este espacio. Alejandro, sabemos que el tema que vamos a tratar es sobre las competencias matemáticas. Entonces, cuando hablamos de competencias matemáticas, ¿a qué nos referimos? Bueno, gracias por el espacio y por invitarme. Cuando hablamos de competencias, en el caso de las matemáticas, se podrá hablar de competencias generales, como ser competencia aritmética, algebraica, geométrica, o más específicas como competencias para resolver ecuaciones y cálculo con fracciones. Y si entonces nosotros estamos hablando de un dominio, ¿en qué consiste exactamente ese dominio de competencias matemáticas? Bueno, Carmen, el dominio de las competencias matemáticas concierne a la capacidad de los estudiantes para analizar, razonar y comunicar eficazmente sus ideas al tiempo que se plantean, formulan, resuelven e interpretan tareas matemáticas en una variedad de contextos. Gracias. Imaginamos también que para esto hay que tener cierto nivel. Entonces, ¿usted podría decirnos a qué se refiere cuando hablamos de un nivel de competencia? Bueno, el caso en el nivel de competencia en matemáticas se refiere a la medida en la que estudiantes pueden ser considerados como ciudadanos reflexivos y bien informados, además de consumidores inteligentes. Gracias, Alejandro. Y entonces sabemos también que tiene que haber un enfoque. En este sentido, ¿en qué se enfoca esta competencia matemática? Bueno, déjeme decirles que se enfoca en la capacidad de los estudiantes de utilizar su conocimiento matemático para enriquecer su comprensión de temas que son importantes para ellos y promover así su capacidad de acción. Usted ya nos ha hablado sobre la competencia matemática, cuál es el enfoque que tiene, qué exige el nivel de competencia, pero nos gustaría entonces saber cuáles son esos tipos de competencias matemáticas y si usted nos habla sobre ello, le agradeceremos. Claro, bueno, para empezar, debo decir que son 7, los cuales son pensar y razonar, argumentar, comunicar, modelar, plantear y resolver problemas, representar y por último utilizar el lenguaje simbólico, formal, técnico y el de las operaciones. Gracias, Alejandro. Y también es de nuestro conocimiento que hay un programa que está familiarizado con la evaluación
de estas competencias matemáticas, de la lectura comprensiva y también de la ciencia, como lo es el programa PISA. Entonces, nos gustaría saber cómo es que PISA ayuda a evaluar entonces estas competencias matemáticas en cada uno de los estudiantes. Bueno, las competencias en matemáticas se consideran una parte importante de la preparación educativa y por ello la evaluación en matemáticas es un aspecto esencial en lo que son las pruebas del programa PISA. Entre otras cosas, busca evaluar la alfabetización matemática, que es la capacidad individual para identificar y entender el papel que las matemáticas tienen en el mundo. Usar e implicarse en las matemáticas en aquellos momentos de la vida en que se presenten. Alejandro, ¿usted considera entonces que los logros de los estudiantes en matemáticas se pueden expresar mediante estas competencias que usted nos ha mencionado? De ser sí o no su respuesta, nos gustaría saber el por qué también. Sí, claro, se pueden. Y es que los logros de los estudiantes en matemáticas se pueden expresar mediante un conjunto de competencias, ya que describen los procesos que se requieren para un dominio general de las matemáticas. Muchas gracias, Alejandro. De esta forma, entonces, damos por finalizada la primera ronda de preguntas. Ahora vamos a continuar con la segunda ronda de preguntas dirigida a nuestra invitada Cindy Salinas, siempre en relación con el tema de las competencias matemáticas. Cindy, en ese sentido, ¿nos puede usted comentar cómo se pueden adquirir las competencias matemáticas? Muy buenas tardes y gracias por la invitación. Para responder esta pregunta, debemos partir de cómo se logra el proceso de aprendizaje. Este tiene lugar a través de la experiencia y esta afirmación se fundamenta en las teorías del aprendizaje constructivista de autores como Piaget, Ausubel, Vygotsky, que convienen que el aprendizaje lo construye el propio individuo, relacionando nuevos conocimientos con sus experiencias personales y sociales. Por lo tanto, la comprensión de un área de contenido es algo que se adquiere de manera progresiva. Con el paso del tiempo irán surgiendo nuevas formas de representación y razonamiento más formales, como consecuencia de la participación en actividades diseñadas para fomentar el aprendizaje. Entonces, también la competencia matemática se adquiere a través de la experiencia que se obtiene al interactuar con una gran diversidad de situaciones y contextos, ya sea escolar, familiar o social. Nuestra invitada Cindy nos ha dado a conocer entonces la importancia de las experiencias de los estudiantes en los diferentes contextos que resultan ser fundamentales para ir adquiriendo poco a poco la competencia matemática. Nuestra siguiente interrogante, Cindy, es ¿cuál es la importancia de adquirir estas competencias matemáticas? Bueno, la importancia está en que desarrollan en el estudiante capacidades que van más allá de aprobar una asignatura de matemáticas. Estas capacidades le permitirán enfrentarse a situaciones de la vida cotidiana, porque las personas deben sumergirse en estas actividades normales del día a día, como viajar, cocinar, ocuparse de la economía doméstica, etcétera, ¿verdad? En las que el empleo del razonamiento y de otras competencias matemáticas les permitirán aclarar, formular y resolver problemas que se les presenten de una manera más eficiente y en los cuales los alumnos o los estudiantes deberán determinar cuál es el conocimiento más adecuado y que se ajusta a este problema y cuál será la forma más útil de poder aplicarlo. Muy interesante lo que nos ha comentado Cindy. Entonces, la importancia de dominar estas competencias matemáticas se verá reflejada en la utilidad que tendrá en la vida de los estudiantes para enfrentar diferentes situaciones en el ambiente en el que ellos se desenvuelven. Nuestra siguiente interrogante es, ¿cómo cree usted, Cindy, que es una persona competente matemáticamente? Se puede decir que las personas competentes matemáticamente son ciudadanos reflexivos, informados y unos consumidores inteligentes para dar sentido a situaciones y realizar las tareas que requieren aplicar su conocimiento y su comprensión de las matemáticas. Una persona competente en matemáticas se ha preparado para desempeñar de la manera más eficiente una tarea,
Por ejemplo, en la escuela, quien sabe calcular áreas de figuras geométricas conoce las fórmulas, sabe cómo y cuándo aplicarlas, puede visualizar la descomposición, de figuras irregulares en figuras conocidas para obtener esa área. Este alumno es competente en el cálculo de áreas. Y así podríamos seguir hablando de lo que día a día se trabaja en la escuela para que estos estudiantes un día se conviertan en ciudadanos competentes, tanto en matemáticas como en otras áreas del saber. Después de definir todas estas cualidades de una persona competente matemáticamente, nuestra siguiente interrogante es si usted considera que el desarrollo de estas competencias matemáticas depende de una situación. Sí, ya que muchas veces los estudiantes se enfrentan a problemas sobre situaciones en las cuales no saben cómo actuar. Es ahí donde la situación influye en el desarrollo de la competencia matemática. Entonces, esas situaciones desconocidas o inusuales para los estudiantes son los que los motivan a ir desarrollando, como Cindy lo dijo, progresivamente estas competencias. Para ir finalizando esta segunda ronda de preguntas, me gustaría preguntarle, Cindy, si respecto al currículo nacional básico como una guía que orienta al docente sobre los contenidos procedimentales y actitudinales a desarrollar en los estudiantes de Honduras, ¿considera usted que existe una armonía entre las competencias matemáticas evaluadas por las pruebas PISA de las que nos estuvo hablando nuestro invitado Alejandro y las que se pretende desarrollar en los estudiantes de Honduras en base al CNB? El perfil del egresado de educación básica y media establece de manera general las competencias que el alumno egresado debe manifestar. Entre ellas puedo mencionar el aplicar conocimiento científico y tecnológico para continuar estudios, así también como para solucionar problemas cotidianos. También lo que es aplicar la capacidad crítica y reflexiva a situaciones comunes de su entorno, capacidad de observación sistemática y de hacer inferencias, establecer un proceso permanente de autoformación, poseer un pensamiento crítico, el razonamiento oportuno y lógico de la comprensión del entorno natural y social, ser activo, participativo en el desarrollo de su comunidad, de su centro de trabajo, de la organización a la que pertenezca, de su familia y de su nación. Después de haber indagado sobre las competencias matemáticas evaluadas en las pruebas PISA y el perfil de un estudiante competente, se puede decir que estas se encuentran implícitas en las que propone el Currículo Nacional Básico a desarrollar en los estudiantes, pero hacer una afirmación de que realmente todos los alumnos en Honduras están egresando de la educación básica y media con tales competencias sería otro tema, posiblemente para plantear en un problema de investigación. Muchas gracias, Cindy, por compartir todos sus conocimientos para esta entrevista. Con esto queda concluida la segunda ronda de preguntas y le cedo la palabra a mi compañera Carmen. Muchas gracias. Sabemos que a veces se nos escapan algunos detalles o incluso hay preguntas que quedan por fuera. Entonces, Alejandro, me gustaría saber si usted quisiera aportar algo más respecto al tema abordado. Sí, claro, un pequeño comentario nada más, y es que la competencia matemática es igual al uso de conocimiento matemático para resolver problemas relevantes desde el punto de vista social. Se enfoca en la capacidad de los estudiantes de utilizar su conocimiento matemático para enriquecer su comprensión de temas que son importantes para ellos y promover así su capacidad de acción, lo que permite que sean reconocidos como ciudadanos reflexivos y bien informados, además de consumidores inteligentes. Esto implica, entre otras cosas, saber gestionar el propio conocimiento matemático, argumentar las decisiones tomadas en el proceso y comunicar por un lado las soluciones y por el otro la resolución llevada a cabo. Gracias, Alejandro. Cindy, ¿usted quisiera agregar algo más? Sí, en conclusión podría decir que las competencias ponen en relieve
habilidades y destrezas que se relacionan con el reconocimiento e interpretación de los problemas que aparecen en distintos ámbitos y situaciones, su traducción al lenguaje y contexto matemático, su resolución con el uso de procedimientos oportunos, la interpretación y comunicación de los resultados, además de que va asociado al hacer con objeto matemático, conceptos, procedimientos, operaciones, razonamiento, representaciones, propiedades, todo ello en las diversas situaciones y problemas con que estos pueden tomar sentido y significado. Gracias, Cindy. Y bueno, ya para finalizar, reiteramos nuestro agradecimiento a nuestros dos invitados por el tiempo, la dedicación, que serán de gran aporte para nuestra investigación. Y si así lo desean, les compartiremos el informe cuando esté finalizado. Nuevamente, muchas gracias por compartir sus conocimientos y aceptar colaborar con esta entrevista. Feliz tarde.